de negocios en el sector farmacéutico. Entonces, quiero darles una cordial bienvenida a todos ustedes en la noche de hoy, a nuestros estudiantes. Tengo en línea a Daisy, Claudia, Erly, Kimberly, Sandra y Uber. Entonces, bienvenidos todos a nuestra segunda videoconferencia de nuestro curso de aplicación del plan de negocios en el sector farmacéutico. Hoy vamos a iniciar ya con nuestra primera unidad de aprendizaje, la cual consiste en el concepto y aplicación del estudio de mercado. En este tema de la unidad número 1, vamos a recordar todos los conceptos que vimos en el curso de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos que trabajamos con el profesor Juan Carlos. Vamos a recordar esos conceptos, esas definiciones, para ya entrar en tónica de cómo debemos aplicar todo ese estudio de mercado a la estructuración de un plan de negocios para la creación de establecimientos farmacéuticos. Sean ustedes bienvenidos a nuestra sesión de la noche de hoy. No sin antes hacer una breve retroalimentación del foro tutoría que se cerró hace unos minutos. El primer foro tutoría consistía en que ustedes, cada uno definiera una posible estrategia de venta basada en un video que estaba enlazado, que ustedes identificaran cuáles serían las posibles estrategias de venta que ustedes tendrían en cuenta al momento de incrementar el posicionamiento de un producto o servicio que ofrezca desde nuestro o desde mi propio establecimiento farmacéutico, asumiendo que cada uno de ustedes es propietario de un establecimiento. Realmente en total se registraron 8 participaciones, todas de ellas interesantes, destacando pues obviamente la de Elga Duarte, Daisy Cepeda, Claudia Restrepo, Lenny Hoyos, Astrid Martínez, Evelyn Noriega, Sandra Quintero y Yoli Tapia. Entonces ellos fueron las estudiantes que participaron, todas las 8 participaciones muy propositivas. Se nota que aplicaron lo que vieron en el curso de mercadeo, que eso es lo que vamos a repasar en la noche de hoy, y que lo contextualizaron en la situación hipotética de que cada uno de ustedes fuese propietario, en este caso propietaria, de su propio establecimiento farmacéutico y esté encaminado a incrementar el posicionamiento de los productos o servicios que se ofrecen. Entonces felicito a las 8 compañeras que participaron juiciosamente en este primer foro tutoría e invito a todos los demás compañeros a participar en los foros tutoría. Recuerden que los foros tutoría son ayudas. Cuando las participaciones son significativas, nos pueden servir de mucha ayuda en caso de que de pronto no nos vaya bien en una actividad, en un parcial. Ahí tenemos estos foros tutoría que nos van a servir bastante. Les comento entonces ya para hablar de las actividades que en esta segunda semana tenemos ya a partir de hoy, desde las 10 de la noche de hoy, se nos va a habilitar nuestro segundo foro tutoría. ¿De qué se trata nuestro segundo foro tutoría? De hoy en 8 días vamos a ver la temática del estudio técnico. ¿Cómo se hace un estudio técnico para desarrollar un plan de negocios? Entonces, asimilando que ustedes van a hacer o van a crear un establecimiento farmacéutico mayorista, llámese un depósito de medicamentos al mayoreo, la idea es que ustedes identifiquen cómo hacer un estudio técnico para determinar las necesidades de infraestructura para crear dicho establecimiento. O sea, ese es el tema o la pregunta del foro tutoría que se abre a las 10 de la noche de hoy y se cierra el próximo lunes 19 de abril a las 6 de la tarde. Entonces, para que por favor participemos activamente en este foro tutoría, recuerden que los foros tutoría, digamos que nos pueden servir de ayudas cuando son participaciones significativas, nos pueden servir de ayudas, por ejemplo, para subir nota si de pronto nos va mal en alguna actividad. Entonces, el trabajo de esta semana va a consistir en participar en el foro tutoría. ¿Listo?
De una vez les quiero comentar que de hoy en 8 días la sesión de clase, nuestra videoconferencia la vamos a hacer a las 5:30 de la tarde. Debido a que en los horarios, ustedes a esta hora ya van a iniciar nuevo curso y a las 6:30 yo tengo un cruce de horario con plan de negocios de segundo semestre. Por ende, la sesión la vamos a iniciar a las 5:30 de la tarde. Entonces, a las 5:30 de la tarde va a ser la videoconferencia de hoy en 8 días, solo por la sesión de hoy en 8 días. Ya en 15 días, que estaríamos a 26 de abril, sí tendremos nuestra sesión a las 6:30 de la tarde. O sea, la sesión de las 5:30 es únicamente de hoy en 8 días. En 15 días, o sea, sería el 26, sí tendremos a las 6:30 de la tarde nuestra videoconferencia de aplicación del plan de negocios. Bien, quiero hacer claridad de eso antes de iniciar con la sesión de la noche de hoy. Entonces, bueno, rápidamente les voy a compartir pantalla para que entremos en materia con nuestra sesión de la noche de hoy. Entonces, ya a partir de hoy, vamos a empezar a ver nuestra primera unidad de aprendizaje del curso, que se llama el estudio de mercado. Y aquí vamos a entrar a repasar todo lo que vimos en el curso de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos y que trabajamos con el profesor Juan Carlos. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a iniciar nuestra primera unidad de aprendizaje, el estudio de mercado, tema que en su mayoría ustedes lo conocen porque son conceptos que vienen de este curso de mercadeo. Les reitero a todos ustedes que si tienen dudas, inquietudes con respecto al desarrollo de las actividades del curso de aplicación del plan de negocios, no duden en escribirme a mi correo bmanjarres@unap.edu.co. Repito, bmanjarres@unap.edu.co. Ese es mi correo institucional. Si ustedes me escriben desde la plataforma Canvas, automáticamente los mensajes me van a llegar al buzón de entrada del correo. Entonces reitero, el medio o el canal del correo institucional bmanjarres@unap.edu.co. Entonces, como les decía, vamos a ver nuestra primera unidad de aprendizaje de este curso de aplicación del plan de negocios en el sector farmacéutico, que consiste en el estudio de mercado. Vamos a ver rápidamente cuáles son los resultados de aprendizaje esperados de esta primera unidad de aprendizaje. Entonces, la primera, identificar las variables críticas del mercado meta asociado a nuestra idea de negocio. Aquí es donde vamos a recordar el concepto de target o mercado objetivo, concepto que vimos en el curso de mercadeo. Efectúa el cálculo del tamaño de mercado aplicando las técnicas existentes. Enunciar las características generales del producto o servicio. Ya nosotros vimos todo ese tema del marketing mix o el mix de marketing. Esta noche lo vamos a repasar. Identifica las características generales del cliente de la idea de negocio. También sabemos qué diferencia entre cliente y consumidor. Eso lo trabajamos muy bien en el curso de mercadeo. Determina las variables críticas, la competencia directa y los sustitutos de su idea de negocio. El análisis de la competencia, que también nosotros lo vimos en el curso de mercadeo. Bueno, entonces, el primer componente del plan de negocios es el estudio de mercado. ¿En qué consiste o cuál es el propósito de un estudio de mercado? Básicamente, un estudio de mercado lo que busca es identificar el tipo de necesidades que buscamos satisfacer desde nuestro establecimiento farmacéutico, teniendo en cuenta el segmento o nicho de mercado que buscamos atender, la naturaleza del producto, la estrategia de precio, la estrategia de plaza o distribución, la estrategia de promoción, y también se hace en el estudio de mercado un análisis de la competencia, es decir, algo que se llama análisis de la oferta. O sea, el estudio de mercado comprende el análisis de la demanda y el análisis de la oferta. Análisis de la demanda visto en términos de la identificación de las necesidades del segmento o nicho de mercado que deseamos atender y la identificación de las estrategias del marketing mix o el mix de marketing para atender dichas necesidades. Recordemos cuál es el marketing mix. Las 4P.
producto, precio, plaza y promoción. Y el análisis de la oferta, que tiene que ver con el análisis del sector, en este caso nuestro sector farmacéutico, y el análisis de la competencia, tanto directa como indirecta. En eso consiste todo el estudio de mercado. Prácticamente, si ustedes se han dado cuenta, es todo lo que vimos en el curso de mercadeo por allá en cuarto semestre. Entonces vamos a mirar específicamente cuáles son esas variables que nos permiten establecer un análisis del sector. Entonces, para establecer un análisis del sector, que esto tiene que ver con la identificación de la oferta o el análisis de la oferta dentro del estudio de mercado, tenemos que analizar aspectos tales como los clientes actuales del sector. En este caso, cuando hablamos del análisis del sector, es el sector farmacéutico, el sector farmacéutico. Entonces, es establecer un análisis del perfil de los clientes actuales del sector farmacéutico. 2. Los productos o servicios existentes en el sector farmacéutico. Y hay unos análisis importantes como las familias de productos, lo que llamamos, de pronto lo que en términos técnicos se conoce como el mercado relevante, y es todo el tema del análisis de las categorías de productos o servicios en el sector farmacéutico. También se analiza otro tema relacionado con la expansión o contracción del mercado. Esto tiene que ver directamente con las estructuras del mercado en el sector farmacéutico. Si hablamos de monopolios, es decir, que un solo productor atiende a muchos vendedores, oligopolios, cuando pocos productores o vendedores atienden muchos consumidores, o competencia monopolística, donde hay un cierto número de vendedores de empresas que ofrecen productos y servicios ante un gran número de compradores, donde la competencia se da en términos de marca, de publicidad y demás. O si hay mercado de competencia perfecta, donde hay muchos compradores y muchos vendedores. Entonces, ahí es donde determinamos nosotros cuál es la estructura de mercado existente en el sector farmacéutico. De igual forma, el tema de empresas nuevas, o sea, es decir, cuáles son las razones por las cuales llegan nuevas empresas al sector farmacéutico, si hay barreras a la entrada o no hay barreras a la entrada. También otro aspecto que debemos analizar en el sector, en este caso farmacéutico, son el nivel de las tecnologías de la información y la comunicación aplicables al sector. Entonces, es determinar si dentro de ese sector, cómo se encuentra todo este tema de las TIC. También si hay nuevas empresas entrantes, o sea, si hay nuevos competidores que llegan al sector farmacéutico, con qué propuestas de valor, con qué tipo de productos o servicios, una caracterización breve de esto. También hay algo muy importante y sobre todo en nuestro sector farmacéutico, son las políticas gubernamentales que pueden apalancar o limitar nuestra idea. Recordemos que el sector farmacéutico es de los sectores más regulados, no solamente en Colombia, en América Latina. Y entonces hay que mirar todo ese tema del cumplimiento de la normatividad, ¿cierto? Asociado al tema de establecimientos farmacéuticos. También los factores que permiten mover el mercado en términos de calidad, precio, servicio e imagen. O sea, ¿qué atributos ofrecen los líderes del sector farmacéutico en Colombia? Tanto a nivel de grandes laboratorios como a nivel de establecimientos minoristas o mayoristas que comercializan medicamentos o dispositivos médicos. También otro aspecto a tener en cuenta en el análisis del sector son las barreras de entrada o salida de empresas en el sector. Barreras a la entrada significa que hay muchas restricciones para poder crear una empresa en el sector farmacéutico, de tipo legal, de tipo económico, etcétera, etcétera. También si hay una intensidad entre la rivalidad entre los competidores existentes, o sea, es decir, que si frecuentemente en el sector farmacéutico, por ejemplo, hay guerras de precios, que es muy difícil que se dé, competencia por el tema de estrategias de publicidad, por precios, por promociones, bueno, no sé. Es medir ese grado en que existe rivalidad o competencia en el sector farmacéutico. E inevitablemente también tenemos que ver con dos aspectos, que es el poder de negociación con los clientes, o sea, la manera como
el cliente, o digamos así, buscamos satisfacer las necesidades de este cliente o consumidor en el sector farmacéutico, y si a través de sus gustos y preferencias en ese sector se pueden satisfacer esas necesidades, y con los proveedores en términos de la obtención de materias primas y recursos para producir bienes o prestar servicios en el sector farmacéutico. Esas son dimensiones o variables que debemos tener en cuenta para establecer un análisis del sector. En cuanto al análisis del producto o servicio, recordemos, producto, todo ese bien o servicio que busca satisfacer necesidades, ¿cierto? Que busca satisfacer necesidades. Entonces, en cuanto al análisis del producto o servicio, es importante, primero que todo, analizar cuáles son las especificaciones técnicas, bien sea del producto o del servicio que ofreceremos desde nuestro establecimiento farmacéutico. Recordemos todo ese tema de marketing farmacéutico, mercadeo farmacéutico, que lo vimos en el curso de mercadeo, cuando hablamos de las características del producto, usos, atributos, todo este tema. También, ¿cuál es la propuesta de valor agregado? ¿Qué es lo que hace que el cliente aumente su valor percibido? Y eso tiene que ver con la propuesta de valor, ¿cierto? Cómo generar valor desde el producto o servicio. Y también viene nuestra herramienta, que esa la vimos también en el curso de mercadeo, que es la matriz FODA. La matriz FODA nos permite diagnosticar cómo se encuentra el producto o servicio que ofreceremos en nuestro establecimiento farmacéutico a nuestros clientes o consumidores potenciales. Recordemos que la matriz FODA es un acrónimo que significa fortalezas, F, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Y es prácticamente hacer un análisis tanto interno como externo de los productos o servicios que ofreceremos en nuestro establecimiento farmacéutico. Entonces, fortalezas son esos atributos internos que le permiten a este producto o servicio posicionarse. Debilidades es lo que lo limita a nivel interno. Y oportunidades y amenazas son eventos, hechos o tendencias del medio que pueden, bien sea favorecer nuestro establecimiento cuando hablamos de oportunidades, o vulnerar nuestro establecimiento cuando hablamos de amenazas. Por eso es tan importante establecer una matriz FODA como parte del estudio de mercado de nuestro producto o servicio. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta en el análisis del producto o servicio? Uno, todo el tema de las especificaciones técnicas, o sea, todas las propiedades organolépticas, físico-químicas, todo eso, conservación, temperatura, cuando hablamos de medicamentos, si vienen en un blister, las cajas, el envoltorio, el envase, cuando son jarabes, los envases como tal, cuáles son las características que deben cumplir, la marca comercial, el principio activo, todo esto de las especificaciones técnicas debemos tenerlo muy en cuenta. Los tipos de empaques, si utilizamos empaques, envases, embalajes, blister, ejemplo. Entonces, todas esas condiciones o esas consideraciones es importante analizarlas y tenerlas en cuenta. La vida útil del producto o servicio, sobre todo cuando hablamos de medicamentos, que ellos tienen unas fechas de vencimiento y que ustedes saben que los medicamentos vencidos hay que saberlos disponer en los puntos azules, por ejemplo. El tamaño del producto o servicio, claro. O sea, eso tiene que ver también con el tema de no solamente las medidas físicas, sino la cobertura, la capacidad del servicio o de este producto. La percepción sensorial, olores, sabores, aromas, texturas, todo esto. Elementos diferenciadores, o sea, ¿qué es lo que nos hace diferentes de la competencia con los productos o servicios que ofrecemos? Los cuidados especiales, por ejemplo, no, temperaturas, rangos de temperatura en la que se conservan los medicamentos. Ustedes saben que todo eso se ve en administración del servicio farmacéutico, donde ustedes hablan de los procesos básicos, especiales, contemplados desde el decreto 780 del 2016. Entonces, toda esa parte de cuidados que se requieren con el manejo de medicamentos y demás. El tema de cuál es la percepción del valor percibido por el cliente frente al producto o servicio que adquiere. Eso también es otra variable muy importante a tener en cuenta.
Asimismo, la aplicación del producto o servicio, o sea, los beneficios, los usos que se le dan a este producto o servicio, las necesidades, problemas y gustos que pretendo satisfacer con este producto o servicio. Eso viene atado al segmento nicho de mercado que hemos identificado. También los productos y servicios complementarios que pueden de alguna u otra manera corroborar o satisfacer la necesidad. Recuerden que en el curso de mercadeo vimos una de las técnicas de venta que era la técnica de la venta cruzada, el cross-selling, ¿no? Donde hablábamos de ese producto complementario que refuerza la primera necesidad. Es básicamente hacer ese análisis. También los productos y servicios de los competidores directos. Esto también va muy de la mano con el análisis de la competencia, porque en el análisis de la competencia, debo identificar cuáles son los productos o servicios que ofrece la competencia, tanto directa como indirecta. De igual forma, el nivel de los productos sustitutos. ¿Qué son los productos sustitutos? Son aquellos que pueden satisfacer o suplir las mismas necesidades que yo estoy buscando satisfacer con los productos o servicios que ofrezco. También las fortalezas y debilidades frente a los competidores. Esto va muy de la mano, reitero, con el análisis de la competencia. Aquí sencillamente es confrontar lo que tenemos del producto o servicio que ofreceremos en nuestro establecimiento farmacéutico y compararlo con lo que ofrece la competencia, si estamos en ventaja o en desventaja frente a la competencia. Y también las posibilidades de proteger exclusividad de mi producto. Esto va muy de la mano sobre todo con las farmacias droguerías o con las farmacias homeopáticas, donde, por ejemplo, si yo elaboro un preparado magistral, puede ser un jamón, un jarabe, un jabón, un bálsamo, un champú o algo así, eso también tiene que ver con la patente, ¿cierto? Con esa patente que yo registro de ese producto, de ese preparado magistral que yo realicé. Eso es básicamente una de las consideraciones también a tener en cuenta en el análisis del producto o servicio. Recordemos el concepto del análisis de la competencia, ya que hemos venido hablando de ella. La competencia son esas personas u organizaciones que buscan satisfacer las mismas necesidades que estoy logrando atender con los productos o servicios a través de su propia oferta. O sea, es decir, que ellos también se centran en el segmento o nicho de mercado que yo me estoy enfocando. Y puede haber dos tipos de competidores, los competidores directos y los indirectos. Recordemos que los competidores directos son aquellas empresas que ofrecen productos o servicios similares a fin de satisfacer las mismas necesidades. Esos son los directos. Y los indirectos son aquellos que ofrecen o proveen productos o servicios sustitutos que pueden satisfacer la misma necesidad que estoy atendiendo en el segmento o nicho del mercado. Entonces, como tal, ustedes saben, estimados estudiantes, y eso lo vimos en el curso de mercadeo, hay que entender y analizar muy bien la competencia, ni sobreestimarla, ni subestimarla. Hay que conocer quiénes son nuestros competidores. Entonces, ¿qué elementos analizamos de la competencia? Primero, el desempeño de los productos o servicios existentes que ellos ofrecen. Es decir, es establecer un comparativo, un análisis de la competencia, un perfil de la competencia, compararnos con ellos y mirar si esos productos o servicios, cómo han funcionado en términos de la calidad y demás. Dos, la limitación en la satisfacción de los deseos de los clientes. Entonces, ¿cuáles son las limitantes? O también los beneficios para atender y retener los clientes que ellos atienden. Es importante, ojalá, hacer esa identificación. También las posibilidades de solución ante dificultades, es decir, cómo solucionen ellos o manejan las objeciones. Recuerden todo lo que vimos en el proceso de ventas, por allá en el curso de mercadeo, que una de las partes del proceso de ventas es el manejo de objeciones. Es también cómo ellos hacen uso de ese manejo de objeciones. Precios que ellos ofrecen a los productos o servicios que poseen, cuáles son los canales de distribución o comercialización en caso de que se requieran a través de intermediarios o ellos directamente venden el producto o prestan el servicio al cliente, cuál es su política de ventas, y eso es importante, concepto que vimos en el curso de mercadeo, ¿cierto? Política de ventas, en este caso de la competencia.
cuál es su capacidad de producción o de prestación del servicio, porque también se puede ver ahí, cuál es en sí su capacidad financiera, es decir, cómo financieramente se encuentran estos competidores. Sé que de pronto tener acceso a esa información en Colombia es bastante difícil, casi que imposible, pero pues también es mirar y observar cómo ha sido el comportamiento financiero de este competidor, si de pronto han crecido sus ventas o más bien se están generando pérdidas, comprender de alguna manera ese contexto. También identificar el segmento o nicho de mercado al cual se dirigen estos competidores o se enfocan. ¿Cuáles son las marcas líderes en el sector? Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los líderes, las marcas líderes? Las razones por las cuales son marcas líderes, o sea, cómo han posicionado o por qué se han posicionado en términos de los atributos, ¿no? También analizar la mortalidad de empresas del sector, es decir, cuántas empresas se han cerrado en nuestro sector farmacéutico, eso es importante. Lo mismo, al contrario de la mortalidad, también la natalidad. ¿Cuántas empresas nuevas del sector farmacéutico han nacido, cierto? ¿Y cuáles son sus atributos? También importante analizar por qué sería fácil o difícil competir con estas empresas del sector, ¿cierto? Es decir, cuáles son sus atributos, en qué nos sentimos en desventaja o en ventaja. Y cómo creemos que se puede lograr una participación en el mercado existente. Esta noche veremos una formulita muy sencilla para estimar la participación en el mercado. Y es cómo buscamos, ¿cierto?, atender esa participación en el mercado. Como les decía, también es importante hacer un análisis del cliente. Y dentro del análisis del cliente, recordemos el concepto de segmento y nicho de mercado. Segmento es ese conjunto de clientes o consumidores potenciales que poseen necesidades generales similares. El ejemplo que nos ponía en ese momento el profesor Juan Carlos era, por ejemplo, todas las personas que consumen leche, mayores de 5 años de edad. Eso es un segmento. O sea, es ese conjunto de clientes o consumidores potenciales que poseen necesidades generales similares. En cambio, el nicho es ese conjunto de clientes o consumidores potenciales que poseen necesidades específicas similares. Volviendo al ejemplo que nos ponía el profe Juan Carlos en el curso de mercadeo, por ejemplo, segmento, todos los consumidores de leche mayores de 5 años. Nicho, ¿cuál puede ser un ejemplo de nicho de mercado? Todos los consumidores mayores de 5 años de leche deslactosada o de leche pasteurizada o de leche de soya, ¿cierto? Eso es el nicho, o sea, el nicho es ese conjunto de clientes o consumidores potenciales que poseen necesidades específicas similares. ¿Listo? Recordemos todos estos conceptos que vimos con el profesor Juan Carlos en el curso de mercadeo. Entonces, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta en el análisis del cliente? Entonces, uno, el tipo de comprador, si es cliente o consumidor. Acuérdense de la diferencia entre cliente y consumidor, que esa la vimos bastante con el profe Juan Carlos cuando hablamos del ejemplo de la mamá que compra pañales en una droguería, la mamá es la cliente y el consumidor es el bebé que utiliza los pañales, por ejemplo. También importante analizar la segmentación. ¿Cuáles son las variables que definen la segmentación de este nicho o segmento de mercado? Entonces recordemos las 4 tipologías de variables de segmentación. Segmentación geográfica, cuando hablamos de variables relacionadas con la zona donde residen, el estrato, bueno, socioeconómico y demás. Y si es en una zona urbana, rural, el clima, todo esto hace parte de las variables geográficas. Hay otras que son las variables demográficas, que tienen que ver con la caracterización en rasgos poblacionales de ese segmento o nicho de mercado. Entonces ahí hablamos de la edad, del género, de los de estrato socioeconómico, bueno, etcétera, etcétera. Tenemos las variables psicográficas que tienen que ver con los estilos de vida, los valores y demás. Y también están las conductuales
que tiene que ver con la actitud y el comportamiento que establece este cliente. Es importante, estimados estudiantes, que dentro del estudio de mercado, cuando analicemos el cliente, cotejemos estas variables. Estilos de vida, que hace parte de lo que yo les decía, las variables psicográficas de segmentación. La conducta de compra, eso tiene que ver con variables conductuales. Edad, género, ubicación, ingresos, estrato socioeconómico, volumen de compras. Bueno, hasta de edad hasta estrato socioeconómico, eso son variables demográficas. Volumen de compras, sí, ya se refiere más a las conductuales. También analizar si el cliente acude a mayoristas, minoristas, productores o consumidores directos, también. ¿Y cuáles son las bases de la toma de decisiones de compra? Recordemos lo que vimos con el profesor Juan Carlos en el tema del comportamiento del consumidor. Si la decisión de compra se basa en el precio, en la calidad o en ambos, en el servicio, en la amabilidad, en la política, en la religión, en la forma de pago, o sea, cuáles son las bases que determinan la toma de decisiones de compra del cliente o consumidor final. Bueno, vamos a mirar si aquí hay preguntas hasta ahora en lo que les he mencionado. ¿Dudas, preguntas? Bueno, creo que no hay preguntas. Esto, como les digo, estimados estudiantes, es un repaso de lo que vimos en el curso de mercadeo y ventas de medicamentos y dispositivos médicos en cuarto semestre, ¿no? Aquí hay una pregunta de Kimberly que me dice, ¿del 26 de abril en adelante siguen siendo a las 6:30 p.m.? Sí, o sea, de acuerdo con nuestro horario, sí, a excepción del 18 de mayo, porque ese día, como el 17 de mayo es lunes y es festivo, la clase se corre para el 18 de mayo. Ese es el único día que tendríamos excepción. Pero el resto, el 26 de abril en adelante, las sesiones van a ser de 6:30 a 8 de la noche. Y en 8 días sí van a ser a las 5:30 de la tarde. O sea, la adelantamos. Pero ya a partir de hoy en 15, que es el 26, sí es a las 6:30 p.m. Igual, recuerden que estas videoconferencias están siendo grabadas y a partir de mañana en la plataforma Canvas vamos a encontrar esta videoconferencia, o sea, esta presentación, esta grabación y los videos complementarios en la sección módulos. Módulos, videoconferencias, ahí van a encontrar esta presentación. No sé si hasta aquí tengan preguntas, dudas con respecto a lo que les he mencionado. Si tienen preguntas, las podemos plantear en el chat por si tienen dudas, preguntas de lo que les he mencionado hasta ahora. No sé si tengan dudas, preguntas. Bueno, creo que no hay preguntas. Bien, entonces recordemos, estamos haciendo un repaso de lo que vimos en el curso de mercadeo. Y ahora lo estamos ya especificando, aplicando ya mucho más en este curso de aplicación del plan de negocios en el sector farmacéutico. Nuevamente vamos a ir a la presentación y aquí encontramos una de las herramientas que nos permite tomar decisiones. En este caso, tomar decisiones de viabilidad comercial de crear o no el establecimiento farmacéutico. Y eso nos lo permite la investigación de mercados. Acuérdense que este tema lo vimos con el profesor Juan Carlos en las primeras videoconferencias. ¿Qué es la investigación de mercados? Es ese proceso de recopilación, clasificación, tabulación, análisis e interpretación de resultados asociados con las variables del marketing mix con el propósito de tomar decisiones. O sea, la finalidad de la investigación de mercados es la toma de decisiones. En este caso, tomar decisiones ¿para qué? Para la creación de nuestro establecimiento farmacéutico o no. O sea, es determinar si desde esta investigación es viable o no es viable en términos comerciales crear el establecimiento farmacéutico. Para ello, recordemos que con el profesor Juan Carlos vimos los tipos de investigación, la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa,
Vimos los enfoques de muestreo probabilístico, no probabilístico para estimar el tamaño de la muestra y vimos las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda aplicadas a los resultados de la investigación de mercados. Pues bien, esta investigación de mercado, nuevamente reitero, esto permite determinar si es viable o no es viable crear el establecimiento farmacéutico. Vamos a hacer un recorderis rápidamente de cómo hacer un estudio de mercado. Curso de mercado. Es un recorderis a través del siguiente video. ¿Qué tal? La vez pasada vimos qué es un estudio de mercado y hoy veremos cuáles son sus etapas. 1. Identifica el problema. Es lo que quieres saber. Por ejemplo, ¿quién es tu público objetivo? ¿Tu producto o servicio funcionaría en el mercado? ¿Quiénes son tus competidores? 2. Plantea tu objetivo. Pasa de la pregunta a la acción. Define a qué parte del mercado apuntarás. Identifica si tu producto o servicio serán viables en el mercado y define a tu competencia. 3. Define tu grupo de estudio. Enfócate en un grupo en especial y considera su tamaño, ubicación, hábitos, nivel económico, etc. 4. Elige tus fuentes de información. Usa fuentes primarias como entrevistas y encuestas a clientes o especialistas. Observación directa, o sea, visita a tus competidores directos para ver dónde están, qué brindan y a cuánto, etc. Experimentación. Muéstrale tu idea, producto o servicio a un pequeño grupo de clientes potenciales. Hazles preguntas, grábalos y luego analiza sus respuestas. Y también puedes usar fuentes secundarias como internet, revistas, estudios, etc. 5. Analiza la información. Organiza los resultados de tus encuestas con gráficos. Compara lo observado con tablas, apunta los comentarios y reacciones más interesantes y analízalas. 6. Saca tus conclusiones. De lo anterior, obtendrás la información que buscabas para cada objetivo planteado. Sintetiza tus resultados y pregúntate, ¿es un negocio conveniente? ¿Qué cambiarías o mejorarías? ¿Y cómo? Anímate a hacer tu propio estudio de mercado. Para eso, mira los tips del próximo video y sigue haciendo empresa con Claro. Muy bien, estimados estudiantes, ahí recordábamos en este video los pasos o las etapas para realizar una investigación de mercados o un estudio de mercado, que básicamente aquí repasamos todo el concepto, no solamente lo que hemos visto en la noche de hoy, sino de lo que también trabajamos en el curso de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos. Entonces, como les decía, la investigación de mercados, ¿qué es? Es ese proceso de recopilación, clasificación, análisis e interpretación de información relevante con el fin de tomar decisiones y conocer las necesidades de los clientes o consumidores potenciales. Esto con el fin, reitero, para efectos del plan de negocios, de determinar la viabilidad comercial de crear el establecimiento farmacéutico. ¿Cuáles son algunas de esas variables que debemos tener presente en la investigación de mercados? 1, comportamiento demográfico, o sea, el tamaño de la población, características de la población y demás. La situación económica del país, que se mide a través de los indicadores macroeconómicos, tales como el crecimiento del Producto Interno Bruto, tales como la inflación, el desempleo, todas estas variables. Índices de producción y venta de bienes y servicios, como el PIB, la inflación, la tasa representativa del mercado, todas esas variables macroeconómicas que juegan un papel importante, porque eso también va a incidir en la toma de decisiones de compra del cliente o consumidor potencial. Y bueno, con toda esta investigación de mercado, recordemos que la finalidad es la toma de decisiones, pero esto también nos debe llevar a que estos resultados de una investigación de mercados, bien sea que se aplique a través de una encuesta o a través de cualquiera de estas técnicas,
según el enfoque de recolección de datos, nos debe permitir estimar el tamaño del mercado. ¿Y qué es el tamaño del mercado? Es el equivalente a la participación en el mercado. O sea, es ese porcentaje de toda la torta llamada mercado, es ese porcentaje que nosotros esperamos obtener con el fin de crecer y sostenernos como establecimiento farmacéutico. O sea, básicamente el tamaño del mercado es esa participación en el mercado, o sea, es ese porcentaje del mercado que nosotros deseamos atender. Para estimar esta participación o tamaño en el mercado, es importante plantearnos unas preguntas. La primera, ¿cuántas unidades o dinero se va a vender con los productos en el mercado objetivo o en el target group? O sea, es proyectar lo que deseamos vender con productos o servicios en ese mercado meta, bien sea en ese segmento o en ese nicho de mercado. ¿Listo? Por eso la investigación de mercado nos debe arrojar todos estos resultados, con el fin de tomar este tipo de decisiones y estimar el tamaño del mercado. Segundo, ¿cuál es el mercado global o de clientes y de consumidores potenciales? O sea, las características en número, cuántos es ese tamaño en el mercado, cuáles son las características, los beneficios, las necesidades, todo lo que tiene este grupo de clientes o consumidores potenciales. De ahí viene la importancia de delimitar las variables de segmentación. Y tenemos por último el volumen de ventas, que se debe estimar en términos de factores tales como la fluctuación o la variabilidad de la demanda del producto. Esto se da, por ejemplo, sigamos, hablamos de temporadas de lluvias, como las que tenemos en este momento en el país. Por ejemplo, es muy común los resfriados. Entonces, muchos clientes o consumidores van y compran antihistamínicos, antigripales, vitamina C y demás, por ejemplo, para el tema de las gripes, ¿cierto? Eso también tiene que ver con el volumen de ventas, esos factores estacionarios, como lo dice la diapositiva. Y también las ventajas diferenciales que tiene el producto o servicio, o sea, ¿qué es lo que nos hace diferentes de nuestra competencia? ¿En qué términos, cierto? Entonces es importante tenerlo presente. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a nosotros de nuestro cliente o consumidor? Y ¿qué es que nos hace diferentes, perdón, de la competencia para atender a ese cliente o consumidor final? Entonces, todo eso son variables a tener en cuenta en el volumen de ventas. Y resulta que cuantitativamente, ¿cómo estimamos la participación o el tamaño del mercado? Muy sencillo, a través de esta fórmula, en la que tenemos el volumen de ventas que proyectamos tener en nuestro establecimiento farmacéutico sobre el mercado global. ¿El mercado global qué es? El volumen total de ventas que se proyecta en todo el sector farmacéutico. Eso es básicamente la forma de determinar la participación o fracción del mercado. Es decir, el volumen de ventas que proyecto tener en mi establecimiento farmacéutico sobre el volumen de ventas totales esperado por el sector farmacéutico consolidado. Si nosotros hacemos la operación aquí, la división de entre las ventas sobre las ventas totales del sector, nos va a dar una cifra inferior a 1, 0,25, 0,45. Ese resultado se multiplica por 100 y ahí se sabe el porcentaje de participación en el mercado. Por ejemplo, si esto nos llega a dar 0,25, ¿cuánto sería la fracción del mercado? 25%. Eso es básicamente la manera de estimar el tamaño del mercado, pero recordando que primero se debe hacer investigación de mercado, establecer las variables de segmentación del cliente o consumidor, analizar la competencia, analizar el sector, responder a conciencia estas preguntas y ahí sí proyectamos la participación en el mercado de nuestro nuevo establecimiento farmacéutico. Y finalmente, ya esto es como para concluir, todo esto se debe condensar y esto hace parte del estudio de mercado en el famoso plan de marketing. Acuérdense que en nuestro curso de mercadeo vimos las 4 etapas del plan de marketing. ¿Cuáles eran? La oportunidad era la primera,
que era toda la parte del análisis del entorno, el diagnóstico, el análisis del contexto del plan de marketing. La segunda fase, que era el marketing estratégico, donde se determinan las estrategias, el posicionamiento, todo este tema. Tenemos la tercera fase, que es el marketing táctico, que tiene que ver ya con lo específico del marketing mix, y acción y control, donde se establecen los indicadores y se evalúa la rentabilidad del plan de marketing, si es viable o no llevarlo a cabo. Pues bien, estimados estudiantes, esas mismas 4 etapas también las debemos aplicar al momento de establecer nuestro estudio de mercado. No solamente nos debemos basar o creer que con el análisis del cliente, del sector, de la competencia, con la investigación de mercados y con la estimación de la proyección en el mercado, que con eso es suficiente. No vayamos a pensar eso, ¿vale? Es importante definir un plan de marketing para este nuevo establecimiento farmacéutico. ¿Qué es lo que busca un plan de marketing? Sencillamente busca describir todas y cada una de las estrategias y tácticas que se deben implementar para alcanzar la participación en el mercado que hemos proyectado. ¿Listo? O sea, que todo el esfuerzo del plan de marketing está en alcanzar esa participación en el mercado. Y para ello es importante tener en cuenta los 4 conceptos o las 4 P del marketing mix. O sea, diseñar estrategias, programas y tácticas de precio, de producto, de plaza y de promoción. O sea, de las 4 P del marketing mix. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estas son consideraciones, estimados estudiantes, como les decía, a tener en cuenta en el plan de marketing. O sea, que prácticamente el plan de marketing se incorpora dentro del estudio de mercado para la creación de un establecimiento farmacéutico. Bueno, no sé si hasta aquí tengan preguntas con respecto a lo que hemos visto en la noche de hoy. Recuerden, lo que hoy vimos fue un repaso. Prácticamente lo que hicimos fue un repaso de nuestro curso de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos. ¿Preguntas, dudas con respecto a lo que les he explicado? Si tienen preguntas, pueden plantearlas en el chat. Si hay dudas, si hay preguntas. Bueno. Listo, creo que no hay preguntas. Entonces, les recuerdo los compromisos. Ah, bueno, creo que aquí me están formulando Erly Guadalupe, creo que me está formulando una pregunta. Mientras tanto, recuerden por favor lo que tenemos. A las 10 de la noche se habilita el foro tutoría de esta semana. ¿En qué consiste? En estudio técnico para el plan de negocios en el sector farmacéutico. Así lo encuentran. ¿Dónde lo encuentran? En la sección foros de la plataforma Canvas del curso de aplicación del plan de negocios en el sector farmacéutico. Recuerden ir revisando estas grabaciones, estas videoconferencias, las presentaciones y demás, porque los parciales van a evaluar todo esto. Entonces es importante que lo vayamos de una vez descargando y estudiando. Este material de esta videoconferencia, tanto la grabación como la presentación y los videos complementarios, los van a encontrar en la plataforma Canvas de su curso de aplicación del plan de negocios a partir de mañana. ¿Listo? Recordarles también a todos ustedes que de hoy en 8 días la videoconferencia va a ser a las 5:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque a las 6:30 se me cruzaba el horario, se me cruza con el curso de plan de negocios en el sector farmacéutico con los estudiantes de segundo. Por ende, iniciaremos de hoy en 8 días a las 5:30 p.m. Entonces, para que todos ustedes se programen, en el desarrollo de las actividades. Bueno, me pregunta Eli Guadalupe, profe, para iniciar una droguería, ¿con cuánto se iniciaría? Bueno, nosotros, esa es una excelente pregunta, Erly. Nosotros, de hoy en 8 días, vamos a ver la unidad 2, que tiene que ver con el estudio técnico. En el estudio técnico, me voy adelantando un poquito a lo que veremos la próxima semana,
Prácticamente en el estudio técnico lo que hacemos es identificar qué maquinaria, equipos, muebles, locales, todo esto que se requiere en la parte de la infraestructura técnica para el montaje de la droguería o del establecimiento farmacéutico. Todo eso se hace con el estudio técnico, pero como lo vamos a ver la próxima semana, el estudio técnico depende del estudio de mercado. Porque si en el estudio de mercado los clientes o consumidores potenciales que encueste dirán, es que necesitamos un servicio de pruebas COVID en la droguería o queremos ese servicio. Entonces, ¿qué pasa? En el estudio técnico tienen que contemplar que para la creación de esa droguería también se requiere quién va a ser el proveedor al que le van a comprar esas pruebas COVID y dónde se van a aplicar y administrar, por ejemplo. Entonces, antes de preguntarnos, y esa es una excelente pregunta, Early, para identificar cuál va a ser la inversión, el presupuesto de inversión para la creación de la droguería, lo primero que tú debes establecer es qué necesitas en materia técnica, en materia de recursos. ¿Qué necesitas tú? Un local, unas vitrinas, un mobiliario. O sea, ¿qué necesitas para atender esas necesidades? Y de acuerdo con esos requerimientos, eso se costea. Y donde nosotros vamos a ver en la parte de ahí cuánto es el valor económico, o sea, cuánto cuesta invertir en la droguería, es en el estudio económico y financiero, que eso lo veremos en la cuarta unidad de aprendizaje un poquitito más adelante. Espero poder haber aclarado tu inquietud, Early. Entonces, primero hay que tener en cuenta el estudio de mercado para identificar necesidades y el perfil del cliente. Y como lo vamos a ver la próxima semana, se requiere el estudio técnico que va muy de la mano con el estudio de mercado. Y en el estudio técnico identificamos todos los requerimientos técnicos en maquinaria, equipos, muebles, instalaciones, localización y demás, con el fin de que eso pase al estudio financiero. Y en el estudio económico y financiero lo que hacemos es costear todo eso para saber cuánto debo invertir en mi droguería y en cuánto tiempo retornaré esa inversión. ¿Listo? Bueno, no sé si alguien más tenga preguntas, dudas. Preguntas, dudas. Preguntas, dudas. Bueno, creo que Kimberly me parece que está escribiendo en el chat. Entonces les reitero a todos, vayan empezando a mirar lo del foro tutoría. Espero que ojalá participen activamente en este en este segundo foro tutoría. Me pregunta Kimberly que si hoy inicia la primera actividad. No, no. La primera actividad inicia la próxima semana. Si revisamos el cuadro proceso evaluativo, vamos a encontrar que la actividad número 1 se habilita el próximo martes, o sea, de hoy en 8 días. Se habilita la actividad número 1, que es un cuestionario a través de la guía de aprendizaje. Entonces, esta semana únicamente el foro tutoría. Les invito a todos ustedes a que ojalá participen de los foros tutoría, ya que los foros tutoría son ayudas en nota en caso que de pronto nos vaya mal en alguna calificación de alguna actividad. ¿Listo? O sea, ya la próxima semana se habilita la actividad número 1. Listo, muy bien, Kimberly. Bueno, entonces, le reitero, en contados minutos, en una hora más exactamente, se habilita el foro tutoría de esta semana, que es el estudio técnico para el plan de negocios. Y de hoy en 8 días la videoconferencia será a las 5:30 de la tarde. Entonces, para que por favor todos nos agendemos a esta hora. Entonces, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por participar en esta segunda videoconferencia del curso de aplicación del plan de negocios en el sector farmacéutico. No, recuerden que esta grabación, esta presentación la podemos ver mañana en la plataforma Canvas del curso. Entonces, espero que puedan aplicar todos estos, que puedan hacerlo el foro tutoría y vayan revisando estas videoconferencias, estas presentaciones. Ya la otra semana
muy seguramente se habilitará la actividad número 1. Muchísimas gracias a todos, una feliz noche y nos veremos de hoy en 8 días a las 5:30 de la tarde para nuestra tercera videoconferencia. Que tengan todos una buena noche, nos veremos de hoy en 8 días.